Listo, voy a grabar mi presentación. Ya. Entiendo que ya deberían estar observando la presentación. Sí, profe. Listo, vamos otra vez. Así es, profe. Vamos otra vez. El flujo productivo básico, tenemos que conocer cuánto es lo que dura la semana de gestaciones, cuánto es lo que dura la lactancia en semanas y cuánto es lo que dura el intervalo estero en semana. Eso nos va a dar un número mágico, que ese número mágico es el número que nos indica cuáles son los ciclos productivos que tiene una cerda eh, en una granja de cerdos, ¿ok? O sea, en un sistema productivo, una cerda tiene un ciclo productivo cada 20 semanas y el ciclo productivo va a estar compuesto por la gestación, por la lactancia y por el tiempo que demora en entrar en celo y poder ser montada. Entonces acá hicimos un ejercicio básico que básicamente consideramos una granja de 800 cerdas. Definimos cuántos partos a la semana iba a tener esta granja de 800 cerdas, definimos que eran 40. Acá nos dan algunos parámetros que son el nacido total por cada cerda, el nacido vivo por cada cerda y nos hacen calcular cuál es el nacido total por semana y cuál es el nacido vivo por semana, que básicamente, como bien dijeron los compañeros hace un rato, era 40 por 15, 40 por 14, por los números que están más arriba. Y entonces el otro parámetro es saber cuántos lechones o cerdos yo estoy destetando por cada semana productiva. Y ese parámetro básicamente era el nacido vivo menos las bajas o la mortalidad que ocurría durante la lactancia. Pero como en este caso iba a ocurrir 0, para este ejercicio el nacido vivo iba a ser el mismo, o sea, los lechones destetados iban a ser los mismos que nacieron. Por lo tanto, los 560 se mantienen. Nos preguntamos cuántas salas de parto iba a necesitar un flujo productivo. Una compañera dijo que iban a ser 4 salas, porque en cada sala se aloja una semana productiva, es decir, cada 40 cerdas que en este caso están pariendo la semana, esas 40 cerdas se alojan dentro de una sala. La semana siguiente van a llegar nuevas 40 y la semana siguiente van a llegar otras 40. ¿Sí? Como estoy presentando la pantalla, a veces me cuesta visualizar los chats. Así que si alguien tiene preguntas, los invito a que enciendan el micrófono y puedan hacerlo a voz alta. Para que no, o algún compañero que lo pueda hacer ver. Entonces, como les comentaba, en cada sala recibía un flujo de cerdas que parían. En este caso, para este ejercicio, y como eran 40, dijimos que en cada sala iban a llegar 40 y que iban a estar allí durante 3 semanas. Entonces, el primer grupo que llega a la sala 1 está allí 3 semanas y cuando cumple 3 semanas, esa sala no puede ser utilizada de forma inmediata por las cerdas que vienen llegando. Y como no puede ser utilizada porque vienen llegando, porque la sala está sucia, porque hay que lavar, hay que desinfectar, se requiere tener una sala adicional, que es la sala número 4. Por lo tanto, en un edificio de maternidades se consideran al menos 4 salas. Dentro de la sala está subdividido en jaulas, como acá. Y dijimos, como el compañero, como Juan lo comentó hace un rato, cada sala tiene al menos 40 jaulas para estas cerdas, pero también se consideran algunas jaulas para las nodrizas, que son aquellas cerdas que adoptan los lechones de otras que tienen más lechones de las que pueden amamantar. Y hicimos el cálculo de cuántos partos al año tenía una cerda, considerando el número 20 en este caso, que el número 20 iba a ser la cantidad de ciclos productivos que tenía una cerda. Entonces, considerando que el año tenía 52 semanas, lo dividimos en 20 y esa división en 20 nos daba que la cerda podría tener hasta 2,6 partos al año. ¿Ok? Espero que esté claro hasta acá. Si alguien tiene una duda, que lo pregunte. Vamos a los cálculos del sitio 2. Dijimos que en el sitio 2 los cerdos se iban a distribuir en 25 cerdos por corral. Entonces nos preguntan, ¿cuántos corrales debe tener por cada edificio? Recordamos que los sistemas productivos, los cerdos cuando llegaban a los 21 días se destetaban
La mamá se iba otra vez a la semana de detección de celo para ser montada y los cerditos se iban al periodo de recría. Y en el periodo de recría llegaban a un edificio en donde eran divididos o subdivididos en corrales. Y acá nos dicen que los cerditos eran alojados en 25 cerdos por cada corral. Entonces nos preguntan cuántos corrales tiene que tener cada edificio. Les propongo que me ayuden con esa respuesta. ¿Cuántos corrales tiene cada edificio? Deben ser por lo menos 23 o 24. ¿Cómo hizo el Yo cálculo? conté 22,5. ¿Ya? O sea, sí, no podemos hacer 22,5 corrales, puede ser 23. Claro. ¿Ok? ¿Y cómo llegó el cálculo? Dividí los 560 cerditos vivos en los 25 corrales. ¿Ok? Entonces, el cálculo es considerar los cerdos destetados, que en este caso, los cerdos destetados en este caso son los 560, que fueron los mismos que nacieron. Pero si hubiera ocurrido mortalidad en maternidad, él no serían los mismos que nacieron. Pero para este ejercicio que estamos haciendo ahora, son los mismos. Entonces, como bien dijo la compañera, esos 560 que nacieron y que también se destetaron, se dividieron por 25 y nos dio 22,4 o 5 corrales. Pero como no pueden ser corrales mitad de 22,5, serían aproximados 23. ¿Está bien? ¿Quedó claro ese cálculo? Sí, la mortalidad la doy yo en el ejercicio para la gente que pregunta. Ok, entonces, ya sabemos cuántos corrales tiene que tener un edificio, o un pabellón, o un galpón, ¿ok? ¿Cuántos edificios tengo que tener yo en recría? En el periodo de recría. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos? Quizás como tips, acuérdense que tenemos que conocer cuánto es lo que dura el periodo de recría. Porque al igual que en maternidad, cada flujo productivo tiene que estar alojado en un edificio. Es decir, para cada semana tiene que haber un edificio. 8, si no mal recuerdo. ¿Ok? 8. ¿Y por qué 8? Porque están 7 semanas ahí los lechones y no se puede ocupar automáticamente el primero. Entonces se tiene que tener uno extra. Ok, súper. Así esa es la respuesta. Súper bien. 8 edificios entonces. Porque están 7 semanas, pensando que están 7 semanas. ¿Por qué son 7 semanas? Porque entendemos que los destetes ocurren a los 21 días y están allí hasta los 70 días. Entonces, ocurre a las 3 semanas de edad y están allí hasta las 10 semanas de edad. Entonces, 10 menos 3 me da 7. Es decir, 7 son. Pero hay recrías que están a 11 semanas. Si fuesen 11 semanas y se destetan también a las 3 semanas, ahí tienen que tener, entender el ejercicio para poder hacer el cálculo. ¿Ok? Porque ya no serían 8, serían un número diferente. Entonces, ya sabemos cuántos edificios o pabellones o galpones son sinónimos. Tenemos que considerar en un sitio 2 y también sabemos cuántos corrales hay en cada edificio. Tampoco ocurrió mortalidad en este caso y estos grupos de cerdos, que son 560, se van al sitio 3. Y en el sitio 3 acá nos dan números o parámetros. Nos dicen que cada cerdo se destetó con 120 kilos, perdón, finalizó su periodo productivo con 120 kilos y nos dicen que el valor del kilo son 1.000 pesos. O sea, por cada kilo de cerdo, el valor de venta son 1.000 pesos. Entonces nos preguntan cuántos kilos de cerdo tenemos a la venta por cada semana. ¿Qué número les da? 200 kilos. 200 kilos. ¿Cómo llegaste a ese número? Los 120
cerdos. O sea, No, los 560 cerdos ya, 560 eh, se, cerdos. di- se multiplicaban por los 120 kilos y Ya, se ¿y cuánto? dividían en 56. Pero me acordé que hay que multiplicarlo por el tema ¿Y de por la qué, cerda, y por qué dividido por 56? ¿De dónde salió ese porque número? son 56 semanas. No, ¿y 56 semanas de qué? Ah, tendría que haberlo dividido por 20, no por 56. No, pero ojo, aquí estamos hablando de los hijos de la hembra, de la cerda, los lechones, los gordos. La cerda llegó hasta aquí, hasta el sitio 1. Cuando finalizó el destete, la cerda se volvió al periodo de gestación, de monta. Y aquí en el sitio 2 y el sitio 3 siguen solamente los hijos de la cerda. ¿Ok? Recordemos esa cadena productiva que le mostré en la clase pasada, que la cadena productiva partía con la gestación, la lactancia, y en la lactancia, cuando finalizaba la lactancia, la mamá, la cerda, se regresaba al sitio de gestación para poder ser inseminada nuevamente, y luego los lechones, hijos de esa cerda, se iban a recría solos. Y ellos continuaban ese camino o ese flujo productivo de recría y luego irse a engorda y luego de engorda irse a faena. Pero la mamá, la cerda, llega hasta el sitio 1 solamente. Y ahí sigue, ahí hace solamente su trabajo. Entonces, cuando hablamos de sitio 2 y cuando hablamos de sitio 3, hablamos de los lechones, de los cerdos gordos que se van a faena. ¿Ok? Se les conoce como línea comercial a este flujo de cerdos. Pero entendemos lechones, hablemos de lechones o cerdos, son los que van a estar en el sitio 2 y en el sitio 3. La hembra, la mamá, va solamente, su trabajo es reproducción, por lo tanto, solamente ella se queda acá, en sitio 1. Pero la forma de analizarlo iba bien. Es decir, los 560 cerdos que yo tengo en este grupo, los multiplico por 120 kilos. Y eso me da la cantidad de kilos que tenemos nosotros a la semana. La Trinidad dice 67.200 kilos. ¿Alguien dice algo diferente? ¿La apoya? Me dio lo mismo que ella. Bien. Y ese cálculo lo hicimos o llegamos a ese resultado calculando o multiplicando el flujo de cerdos que llegó acá, que en este caso fueron 560, multiplicado por el peso que tenía cada uno, que en este caso fueron 120 kilos. Por lo tanto, acá nos da 67.200 kilos, como bien dicen Trinidad y la otra compañera. Entonces, si acá nos dicen que cada kilo están pagando 1.000 pesos, ¿cuánto es el flujo de dinero que tenemos por cada semana? 67.200.000. Súper, súper. Es decir, esta granja que tiene 800 cerdas, cada semana tiene un flujo de dinero o flujo de caja de 67.200.000, como bien dijo la compañera. ¿Está claro? ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien se perdió en el camino en algún punto para explicarlo otra vez? Porque esto sí va a estar en la prueba. Entonces necesito que lo puedan entender. Y No, si alguien no lo entiende o se perdió en algún paso, que hable ahora. Insisto, eh, estamos en la universidad y estamos en periodo de que todos nos equivocamos. Y acá es donde tenemos que equivocarnos y preguntar, no cuando seamos profesionales. O sea, sí, también se puede preguntar, pero acá en la sala de clase es donde tenemos que cometer errores. Ok, Nicolás nos dice, entendí eso, pero si mueren algunos, ¿se descuentan de los 560 nomás? Sí, Nicolás. Este ejercicio base que hicimos, lo hicimos sin considerar mortalidad, pero durante la maternidad o durante la lactancia sí ocurre mortalidades que puede llegar a la meta de los criaderos, por ejemplo, es que sea máximo un 10% del grupo de animales que nació vivo. En los sitios 2, por ejemplo, hay metas o los objetivos son que se muera máximo un 2,5% de los que llegaron acá. Y en el sitio 3, generalmente la meta es como un 1% máximo.
Sí, puedo mostrar la diapo anterior, no hay problema. A ver, ahí está. Pero como hicimos un ejercicio básico, no los consideré yo mortalidad. No, ¿qué dice? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, la Francisca. No me quedó claro el sitio 2 de cómo calcular el número de edificios. Ok. ¿Alguien le puede explicar de los compañeros para ver si todos entendimos bien? Y si no entendimos, lo corregimos entre todos. La Francisca nos pregunta cómo calculamos el número de edificios en el sitio 2. Mira, Francisca, a ver si yo puedo. Espero que esté viendo mi pantalla. Y tengo esto. Este es el sitio 2. En el sitio 2 vemos que los cerdos llegan a las 3 semanas de vida y luego se van a las 10 semanas de edad. ¿Ok? Entonces sabemos que, según estos datos, los animales están 7 semanas en este periodo productivo. Por lo tanto, si sabemos que están 7 semanas y conocemos que en cada semana tiene que caer, tiene que alojar un grupo de cerdos que nacen en el sitio 1 por semana, llegan acá al pabellón 1 o edificio 1 o galpón 1, son sinónimos. La semana siguiente va a llegar el otro grupo, a la semana siguiente otro grupo y están las 7 semanas. Cuando llegue el grupo de las 7 semanas, el primer grupo que está acá ya cumplió sus 7 semanas. O sea, es decir, ya llegó a las 10 semanas de edad y tiene que salir de acá. Y va a salir de acá, pero este edificio no se puede ocupar de forma inmediata porque está sucio, porque hay que lavarlo, hay que desinfectarlo. Por lo tanto, se necesita un edificio adicional, que son un edificio 8. Entonces aquí llegan y mientras este se limpia y se desinfecta. Cuando este ya está limpio y desinfectado, que hace un trabajo de una semana o 3 días, y esto ya en lo del edificio 2 han cumplido sus 7 semanas, los animales que llegan en esa semana llegan a este y los de acá se van y este se limpia y se desinfecta y así se va haciendo el flujo en cadena. ¿Queda claro? ¿Alguna otra Creo que le pregunta? preguntó algo más, profe. Ok, sí, no sé, se me escapa el chat. A ver, yo dije que dependía de la etapa productiva. Sí, porque acá tienen que entender por qué son 7 semanas. Si eso está claro, ustedes van a poder definir si el día de mañana dicen que el destete es a las 4 semanas o es a las 3 semanas, pero no están hasta las 10 semanas, quizás van a estar hasta las 12 semanas. Si están hasta las 12 semanas, ya no van a ser 7 semanas las que están acá. ¿Ok? Van a ser más semanas. Y si van a ser más semanas, ya no van a ser 8 edificios, van a ser más. Por eso, más que el número, necesito que entiendan el por qué. ¿Por qué son 7? ¿Por qué son 8? Eso es importante. Y obviamente eso en el sitio 2. Y en el sitio 3, que es en la otra etapa productiva, en el sitio 3 dijimos que los animales llegaban a las 10 semanas y se iban a las 24 semanas de edad. Por lo tanto, estaban 14 semanas en el sitio 3. Y si estaban 14 semanas, íbamos a necesitar 15 edificios. 14 semanas por una semana por edificio, ¿verdad? Y un edificio adicional para que esté limpio y desinfectado y reciba a los animales cuando este grupo se esté saliendo, se están yendo a faena, se empieza a lavar y desinfectar y los animales que vienen llegando en la misma semana ingresan acá. Por eso depende de la etapa productiva. Así se ven. Está el edificio y hay muchos corrales subdivididos dentro del edificio, donde están alojados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro?
¿Alguien tiene una duda que se perdió en el camino? Francisca, ¿quedó más claro? ¿Se entendió o lo explico otra vez? Ok. Nicolás, ¿quedó claro respecto a la mortalidad que se descuenta? Ya, bien, súper. Súper, súper. Entonces ya explicamos los por qué de cómo diseñar un flujo productivo básico en un criadero de cerdos. Y Una consulta antes de... ujú, ¿Cuánta era la cantidad que soportaba una cerda? A mí siempre se me olvida eso. ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres La cantidad? línea mamaria, cantidad de cerdos que puede soportar. Lo vimos en la clase pasada y Sí, era dentro de los criterios de selección de una cerda, que dijimos que tenía que tener buen aplomo, tenía que tener buena línea mamaria, no daño en la vulva, por ejemplo, y dentro de la línea mamaria eran 14 pezones al menos. Es decir, si son 14 pezones, 14 lechones debería poder soportar cada cerda. Un pezón por lechón. Pero vimos también que en la prolificidad, como son animales prolíficos, obviamente su nacido vivo es mayor que 14 en la mayoría de los casos. Y por eso existía las nodrizas. Ok, si están listos, vamos a hacer un break y volvemos a las 10:30, ¿les parece? 10 minutos. Comparto pantalla y damos continuidad a la segunda parte de la clase. Ok, entonces, la clase pasada vimos también lo que era el flujo productivo básico, al igual que ahora, lo repasamos. También hablamos de las características de lo que son la selección de primerizas, de chanchillas, de cerdas nuevas. Identificamos cómo eran los signos de celo, identificamos cuáles eran los criterios para poder seleccionar una cerda, ¿verdad? Una futura cerda. Eh, Identificamos cuando ellos estaban o cuando ellas estaban en pubertad, cuál es la diferencia con la pubertad zootécnica, cuáles eran los criterios para poder definir si la cerda estaba apta para poder ser montada. Revisamos también, como bien lo comentamos hace un rato atrás, los criterios de línea mamaria, que tuviera buenos aplomos, que no tuviera daño en vulva, para que fuese una buena reproductora y pudiera cumplir su función. Hablamos también de forma muy general los tipos de macho, el trabajo que se hace para estimular, según el tipo de macho que tengamos, para estimular el celo en una cerda primeriza. Vimos también cuál es la ideal composición en una granja para el ítem de reproducción, es decir, qué porcentaje de cerdas debiesen ser de primer parto. Dijimos que las cerdas, la edad de una cerda en sitio 1 se medía de acuerdo al número de partos que tenían. Dijimos que generalmente se tenía hasta cerdas que tuvieran un parto 7 y ya luego de ahí en adelante se salían del sistema productivo. Esa y otras cosas vimos en la clase pasada. Hoy vamos a profundizar en algunos ítems y tengo esta lámina porque les quiero dar una visión otra vez, recordar la visión general de cómo se estructura un sitio 1 ¿sí? O una granja. Los lechones a faena, los lechones a faena son todos aquellos cerdos que se separan de su mamá a los 21 días, se van a la recría, luego se van a la engorda y luego se van a faena. ¿Ok? Em, Alguien escribió algo en el chat, pero no sé por qué no me deja visualizarlo. Bueno, los animo a que puedan encender su micrófono porque si escriben en el chat puede ser que no lo pueda leer porque estoy compartiendo la pantalla. Entonces, estos lechones son los que nacen de las cerdas
de la línea comercial, ¿ok? Son las mamás que están, su función es reproducir y producir lechones que se van a faena, ¿ok? Pero estas mamás vienen de una cruza de sus abuelas o de sus mamás, en el fondo, serían las abuelas de los lechones. Y estas abuelas, algunos criaderos también tienen estas abuelas en los sistemas productivos y se cruzan estas abuelas con machos determinados para producir solamente cerdas de reemplazo, que van a ser las que van a estar acá trabajando. Y algunas empresas, no todas, tienen las bisabuelas. Las bisabuelas son las que producen las abuelas en el sistema, que también se cruzan con machos determinados, con índice genético diferente al macho que se utiliza, por ejemplo, con este tipo de hembra. ¿Ok? Generalmente son machos que tienen más actitud materna, porque el objetivo acá es producir cerdas que alimenten esta línea o esta fase de grupo de cerdas para poder... perdón, acá está. No, Macarena, no subió la clase de hoy. Entonces, otra vez tenemos este flujo en donde tenemos los lechones que se van a recría y engorda y luego faena. Las mamás de ellos son las hembras de reproducción comercial, que su función es producir lechones, pero estas hembras de reproducción comercial vienen de otra cruza que son las abuelas. Y las abuelas, su objetivo es producir cerdas de reemplazo que trabajen en esta línea, en esta categoría. Y estas abuelas también son producidas más atrás con bisabuela, que les comentaba que no todas las empresas tienen y muchas de ellas las compran desde la casa genética. Es decir, las casas genéticas abastecen de las abuelas y también abastecen de los machos reproductores para cruzar una abuela, para tener este cruce, o bien para tener el cruce con las reproductoras comerciales. Obviamente, los machos que se utilizan con las abuelas y los machos que se utilizan para trabajar con reproductoras comerciales tienen características diferentes. Los machos de acá con las abuelas tienen características más de actitud materna, como les comenté, y los machos que se utilizan para reproductora comercial tienen más para características o actitud que entreguen a los hijos de ella a gordos, es decir, que tengan una rápida velocidad de crecimiento, que tengan resistencia quizá a algunas enfermedades, que tengan buenos parámetros de conversión, de ganancia, etcétera. ¿Ok? Y tengan, no sé, el desarrollo de algunos lomos, del lomo de algún tamaño, una capa de grasa muy mínima para que la carne de estos sea muy magra, que es lo que se busca. Diferente a los machos que se utilizan acá, otra vez. Entonces, si lo vemos en otro esquema, tenemos en un sitio 1 las montas y la gestación. Luego, cuando finaliza la gestación, se van al edificio de maternidades, que estaba dividido en salas, como les comenté, y cada sala tenía jaulas. Y cuando ocurren los 21 días, estos lechones se van a la recría 1. Y fíjense, aquí hay 8 recrías, otra vez. ¿Por qué? Porque hay 7 edificios y un edificio adicional que va a estar limpio y desinfectado para cuando este esté listo, se vaya y ingresen acá. Y este es el limpia y se desinfecta. Y luego, cuando tienen 70 días o 10 semanas de edad, se van a la engorda. Fíjense acá, en este caso, la engorda, hay engordas 16. O sea, hay 16 edificios de engorda. ¿Por qué? Porque la engorda acá no dura 14 semanas, sino que dura 15 semanas. Como dura 15 semanas, tiene que haber un edificio número 16 adicional para que haga la recepción de los grupos animales. Entonces, en el edificio de monte y gestación ingresan los reemplazos y también todo lo que es semen, que generalmente esto, o el semen puntualmente, el semen y las abuelas pueden estar en el mismo sitio 1 o bien en un sitio 1 diferente, que es el núcleo genético, que les comenté en la clase pasada. Y esto es importante el sitio 1, porque el sitio 1 va a determinar la sanidad que va a tener toda la cadena productiva hacia adelante. Es decir, todos los hijos que nazcan y que estén en la recría y en la engorda van a estar determinados su nivel de protección de acuerdo al manejo que yo realice acá en el sitio 1. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en varios puntos de control
o de riesgo que tienen las empresas en un sitio 1. Vemos el transporte de los cerdos, vemos dónde se dejan las mortalidades del sitio 1, los reemplazos, la gente que ingresa, por ejemplo, la misma alimentación, el camión está dentro de los edificios, dentro del sector. Acá vemos, por ejemplo, que debería haber un cerco perimetral por el borde para separarlo del camino. Entonces, lo que les quiero transmitir acá es que el sitio 1 va a definir la salud que van a tener los cerdos tanto en recría como en engorda, que es donde, del punto de vista de número de animales, va a ser la mayor población. De hecho, en sitio 1, donde hay machos reproductores como abuelos o bisabuelos, que tienen alto índice genético, utilizan aire filtrado. Aire filtrado que incluso que permite o bloquea el ingreso de virus como virus influenza, por ejemplo. A ese nivel de tecnología se ha llegado a trabajar en granjas, en galpones, en edificios que tienen este tipo de filtro sanitario del punto de vista de aire, por ejemplo, para el ingreso de virus o enfermedades de tipo respiratoria principalmente. Entonces yo le hablaba del estudio de macho. En el estudio de macho son aquellos machos que van a entregar el semen, que son los machos reproductores, para poder ser utilizado para inseminar las cerdas de la línea comercial. Entonces, básicamente normas básicas, acá es acceso restringido, solamente trabajan 1 o 2 personas para este grupo de animales y siempre son ellos. El tema de sanidad y limpieza e higiene es muy importante porque todo lo que ellos puedan contaminar una dosis seminal, esa dosis seminal se va a ir a la monta de una futura cerda y esa cerda puede transmitir toda esa contaminación a su progenie o bien hacer que aborte esta cerda, si es que llegas a fecundar. Se maneja temperatura ambiente, normas de bioseguridad. Vamos a tener una clase de bioseguridad para profundizar este tipo de cosas más adelante. Desinfección, amonio cuaternario, que lo han escuchado últimamente seguramente para el caso del coronavirus, pero amonio cuaternario se utiliza hace mucho tiempo en producción para desinfección o junto con mezcla de glutaldehído o agentes oxidativos como un Virkon o cloro también que se utiliza para método de desinfección. Fotos de machos reproductores son machos diferentes a los machos son fenotípicamente diferentes a los machos celadores. Les mostré cuáles eran los machos celadores que se utilizaban en gestación para estimular el celo. Pero acá vemos, por ejemplo, un macho con un largo de lomo diferente. Este tiene que ser un poquito más encurvado, una pierna mucho más gruesa, y todas estas características ellos tratan de transmitirla, o la transmiten realmente, vía semen, digamos, a su progenie, ¿ok? A sus lechones que van a recrilla y que van a engorda. Algunas características del eyaculado, seguramente ustedes quizás lo revisaron en su clase de reproducción, pero más que nada recordar que puede estar hasta medio litro en volumen de eyaculación, espermatozoides, algunas características que definen, por ejemplo, si la dosis que estoy trabajando tiene buenas características morfológicas o no, proximidad, botas proximales, motilidad progresiva, cabeza normal. Hay parámetros que se definen para saber si yo puedo trabajar con esa muestra o no. ¿Okay? Y es por eso que yo les quería compartir este documento que habla del manejo del macho reproductor, de algunas características que se utilizan para fijar si el macho está entregando una buena calidad o no, y se lo voy a subir a la plataforma como lectura complementaria. Como les comenté, los machos reproductores vienen de casas genéticas, no son autoabastecidos o autoproducidos por la misma granja, sino que las casas genéticas son las quienes em, promueven o entregan o abastecen a este tipo de animales, que son los reproductores. Y como les comenté en la clase pasada, básicamente los machos llegan cerca de 6 a 7 meses de edad, comienzan a ser trabajados por el personal que trabaja con ellos,
frente al maniquí 10, 15 minutos de forma diaria, hasta que el macho nuevo comience a soltar, a familiarizarse con el maniquí y poder hacer su primera eyaculación. Hay días de descanso, obviamente, protocolo, para antes de ingresarlo al team de trabajo reproductivo. Lo mismo que ocurre con una cerda primeriza, que se le hacen, que tiene que cumplir cierta expresión de número de celos, por ejemplo, antes de ingresar al team de trabajo de reproductoras. Ocurre lo mismo, pero al caso de los machos. Bueno, obviamente tiene que haber una higiene del personal para poder trabajar con el macho reproductor y la preparación de la dosis. Los animales están en corrales, en una sala que tiene muchos corrales, pero obviamente como son machos reproductores, y hay un efecto de dominancia entre machos, son corrales individuales, obviamente, para no evitar peleas, digamos. Entonces, lo que hace el personal, básicamente con higiene, le comienza a sacar los machos desde los corrales y los traslada hacia la zona de extracción, que es una sala adaptada para esto, donde está el maniquí. Se hace limpieza de la zona prepucial del macho hasta que el macho pueda montar y luego hacer la extracción espermática del semen, digamos, para poder alojarlo o contenerlo en un termo que está a temperatura corporal cerca de 37 grados Celsius para poder darle las condiciones que los espermatozoides requieren para seguir vivos, digamos, y mantener la calidad. La foto de un macho, acá el operador en este caso lo está sacando de su corral y lo está llevando a la zona de extracción. Como vemos en la foto hay otros corrales donde hay otros machos. El macho, este es un macho viejo, obviamente ya sabe su trabajo. Viene, monta el maniquí y el operario con higiene, guantes, qué sé yo, hace lo que es la extracción y lo deposita en un termo que tiene esas características para que pueda dar principalmente la temperatura que requieran los espermatozoides para mantener su calidad. Bueno, limpieza del prepucio, extracción del semen, o sea, limpieza del pene. Se recuerdan que para el caso de la anatomía, el pene del cerdo era de forma espiral, porque el cervix de la cerda tenía forma como zigzag también. Y ese es el tipo de termo que se utiliza, por ejemplo, con bolsas desechables para que puedan hacer el depósito del semen. Y esta sala generalmente está al lado del laboratorio, que es donde se procesa este semen. Y acá, por ejemplo, lo que se ve, que obviamente se utilizan bolsas desechables, estériles, se utilizan diluyentes que le aportan ciertas energía, hay fructosa, glucosa, que traen los diluyentes, también algunos traen antibióticos y se utilizan obviamente diluir la dosis de semen que se obtiene y preparar los sachets con las dosis para poder ser inseminadas. Y como les comenté, básicamente lo que se busca, se hace un análisis morfológico, se ve qué aspecto tiene, por ejemplo, la extracción, si es lechoso, semilechoso, cero lechoso, muy acuoso, por ejemplo. A nivel de microscopio, básicamente se evalúa la aglutinación, la motilidad y todo esto siguiendo la línea de trazabilidad. De vez en cuando se hacen análisis de bacteriológicos para ver si existe alguna contaminación, se envían a laboratorios externos para ver si ir revisando como control de calidad en el fondo. Para el caso del cálculo de dosis, básicamente se disuelve junto al diluyente que les mostré, por ejemplo, que se trabaja y se obtiene una dosis de 90 cc para el caso de una inseminación de tipo tradicional y si fuese no tradicional, el volumen obviamente es menor. Y acá, bueno, vemos solamente un parámetro que un macho puede entregar hasta 33 dosis para inseminar. Es decir, con un macho reproductor yo puedo estar inseminando al menos 33 cerdas, ¿ok? Como les comenté en la clase también anterior, esta dosis de semen que se prepara, se diluye, generalmente no se utiliza por mucho tiempo, sino que se extrae hoy día y máximo se puede utilizar 48 horas desde que fue preparada y extraída. Se mantienen a condiciones de refrigeración. A ver, una pregunta.
Sí, pasé lista, Macarena. Em, y me parece que les mostré unos videos también de cómo se prepara el sachet, la clase pasada. Em, obviamente están todos con su identificación, el número de macho, la fecha que se preparó la muestra, para poder ir definiendo hasta cuándo pueden ser utilizadas. Los catéteres, em, el sachet con la fecha, cuaderno y el cooler para que transporta. Recordemos que todo lo que pueda contener acá va a ser utilizado en una cerda que va a ser, montada. Entonces el macho puede tener alguna enfermedad y vía semen la va a transmitir y esa transmisión puede impactar en 33 cerdas. Y esas 33 cerdas que van a utilizar ese macho, a su vez, si cada cerda tiene 12 lechones, podemos tener cerca de 400 lechones infectados, debido a que un macho tuvo un problema o está transmitiendo algo. Y de ahí la importancia de la salud, la importancia de que el sitio 1 define la salud y la sanidad de una granja. Por eso que los sitios 1 tienen que estar aislados, tienen que manejarse con un nivel de bioseguridad mayor. Entonces, todo lo que yo pueda utilizar, ¿no es cierto?, para hacer una correcta monta, lo hago buscando producir camadas o grupos de lechones al parto que sean grandes, sean sanas, que obviamente sean capaces de amamantarse con su mamá, ¿verdad? Acá hay un parámetro para que la monta sea correcta, un punto que nos dice que debemos preparar las cerdas para lactación, y acá nos hace básicamente la energía y la condición corporal. Ya les comenté, y vamos a ver la clase de nutrición, por ejemplo, que cada etapa productiva tiene una dieta o una formulación diferente. Y en el caso de la lactancia, vamos a ver que las dietas o la lactancia es el periodo donde las dietas tienen una alta composición de energía, porque la demanda energética durante este periodo, del caso de la cerda, es altísima por el tema de entregar leche y amamantar a los 14 lechones que tiene. Por tanto, son dietas especiales. Y eso mismo impacta en que tenga una condición corporal a veces deficiente cuando finaliza la lactación, porque la demanda fue tan alta durante la lactación que cuando terminan los 21 días, la hembra muchas veces termina delgada si es que no fue alimentada de forma correcta. El control de la ingesta de alimentos impacta tanto en gestación como también en maternidad. Y básicamente impacta porque si yo entrego una alimentación durante la gestación o durante el intervalo estetro restringido y la cerda finalizó su lactancia delgada, por ejemplo, entonces finaliza a los 21 días la cerda delgada, se va al pabellón de gestación y allí le entrego una alimentación restringida, obviamente no va a recuperar su condición corporal, y si no recupera su condición corporal, eso nos va a afectar en la capacidad de ovulación que puede tener la cerda al momento de estimular el celo y poder ser montada. Y eso tiene consecuencias en el parto siguiente. Entonces, frente a esta pregunta de que si acaso existe alguna relación en la nutrición durante el ciclo productivo de gestación, lactancia, periodo seco, sí existe, porque básicamente la gestación, si una cerda termina su periodo de gestación gorda, puede tener un problema al parto, ¿no es cierto? Tener parto distóxico. Al revés, si la cerda termina delegada su periodo de lactancia, su periodo seco o su periodo de intervalo de estro puede ser más largo que una semana, porque la cerda no está en condiciones de poder ser inseminada porque tiene una condición corporal muy baja. ¿Ok? Fotos de alimentación, por ejemplo, en gestación. Vamos a ver que en gestación la alimentación es de forma restringida, no es ad libitum o libre acceso como es la recría o la engorda, porque el objetivo de la alimentación en gestación es básicamente mantener una gestación, no es engordar a la cerda. ¿Ok? Entonces la dieta de gestación entrega muchos requerimientos, pero de mantención. Acá vamos, bueno, este es un criadero viejo, pero básicamente andan con un carrito y andan agregando su alimentación en cada copa que tienen arriba.
y esto desde un extremo se gira y cae esto a cada cerda. Y quedan de esta forma. ¿Ok? O sea, son cada jaula de gestación, cada jaula tiene una cerda y cada cerda tiene su alimento que es entregado una vez al día de forma restringida y también su tarjeta de identificación atrás de ella. Por lo tanto, la alimentación en gestación es restringida, no es ad libitum. Buscamos maximizar el número de lechones que nacen. La dieta de gestación es la más económica dentro de una formulación o dentro de las diferentes etapas que tiene la producción de cerdo. La dieta de gestación es la que tiene un costo económico más bajo. Es importante para la sobrevivencia embrionaria, especialmente el primer tercio de gestación. Si la cerda está, otra vez, no está en condiciones corporales adecuadas, puede ser que exista muerte embrionaria o reabsorción embrionaria. Por lo tanto, no sé, si tuvo 15 óvulos que fecundaron, puede ser que comiencen a absorberse durante el primer tercio o ocurran muertes y al parto terminen con 10 lechones o 8 quizás. Otra vez, si yo maximizo la alimentación en gestación, puedo tener dificultad al parto porque la cerda termina gorda. Y obviamente también si hago una alimentación correcta, la vida reproductiva de la cerda va a durar hasta los 7 partos y no va a finalizar antes. ¿Cuánto creen ustedes que puede comer una cerda de gestación al día? Para la gente que está atenta a la clase. ¿Cuántos kilos de alimento puede comer una cerda al día? Unos 4 kilos. 4 kilos, ok. ¿Alguien opina diferente? 2 kilos. Ya. 2,5 kilos. Si fuesen 2 kilos, ¿cuánto dura la gestación? 3 meses. 16 semanas. Ok, bien, 16 semanas. Entonces son 2 kilos al día. 16 semanas, lo divido por 7, me da, 16 por 7, me da 112 días. Y al día, según ustedes, pueden comer 2 kilos. O sea, una cerda en gestación durante su gestación debería estar comiendo cerca de 225 kilos aproximadamente. Pero vamos a ver que la alimentación en gestación es de forma restringida. Y se hace de forma restringida de acuerdo a su condición corporal. Si es flaca, si está delgada, está gorda o está sobrepeso o obesa. Y por ejemplo, en esa categoría, la alimentación tiende a ir dentro de 1,5 kilos hasta 2,5 kilos. Si una cerda que está en condición normal se le da 2 kilos o 1,5 kilos. ¿Para qué? Para ir monitorizando que la cerda no engorde durante este periodo y así no tenga problemas al parto. Entonces, si consideramos, por ejemplo, 2 kilos de gestación, 2 kilos de alimento por día, por cerda, estaría cerca de 224, 225 kilos de alimento que tengo que considerar por cada cerda durante solo su periodo de gestación. La alimentación, ¿cuánto cuesta la alimentación de una cerda en gestación? El kilo de alimento puede estar costando 200 pesos. Por 225 kilos, gastamos 45.000 pesos en la alimentación de una cerda durante su periodo de gestación, perdón. Bueno, es importante, obviamente, la condición corporal para el desarrollo para la ovulación, como les comenté, para que pueda, durante la inseminación, estimular bien el celo, producir buena cantidad de óvulos y que estos óvulos puedan finalizar con una fecundación. Cuando ocurre la fecundación, muchas veces ocurre muerte embrionaria, porque en este caso los cerdos las cerdas se pueden estresar y si se estresan van a presentar van a reaccionar mediante una reabsorción embrionaria o una mortalidad embrionaria durante estos periodos.
y va a ver más adelante que si ocurre una mortalidad y pierde todos los óvulos fecundados, cuando revisemos el siguiente celo, que también, como lo vimos en la clase pasada, los celos en las cerdas son cada 21 días, cuando se chequee si realmente está preñada después que fue inseminada, va a presentar signos de celo. ¿Ok? Entonces, sí impacta en el crecimiento o en la condición, en la supervivencia embrionaria, una buena gestación, que no haya estrés, una buena alimentación. Y vamos a ver que, por ejemplo, una vez que se ocurrió la fecundación, se está desarrollando el embrión, ese embrión tiene que hacer su implantación a nivel del cuerpo del útero. Y allí esa implantación comienza a ocurrir cerca de los 15 o 14 días desde que fue inseminada, desde que ocurrió la fecundación, y finaliza esa implantación hasta los 30 días. Por lo tanto, todo lo que puede ocurrir desde que comienza su implantación hasta los 30 días aproximadamente, una etapa muy crítica para la supervivencia y el desarrollo de una gestación correcta, porque cualquier cosa que pueda alterar su implantación obviamente va a ocasionar una falla reproductiva. Y esa falla reproductiva básicamente para el negocio no es bueno porque empiezo a gastar más dinero en esa cerda. Recordemos que recién vimos un ejemplo de una granja que tiene 800 cerdas. Empiezo a gastar más dinero en esa cerda para cumplir mi objetivo, es decir, que produzca lechones. Entonces, está el desarrollo de óvulos. Los óvulos se fecundan, ocurre el desarrollo del embrión y una vez el embrión desarrollado comienza la etapa de implantación que puede ocurrir entre los 14 hasta los 30 días de edad aproximadamente. Y de ahí adelante ya comienza un desarrollo fetal, pero ya el embrión está pegado, digamos, y está más seguro dentro del cuerpo del útero. Es para evitar pérdida. ¿Okay? La mayor cantidad de pérdida que puede ocurrir, o la más crítica, son en el primer tercio de gestación. Y básicamente eso ocurre porque hay errores o fallas en la implantación, por muchas causas. ¿Okay? Entonces, cuando yo realizo la gestación, o sea, realizo la inseminación, tengo que chequear si la cerda realmente quedó preñada, digamos. Y lo hago de esta forma. Utilizo un macho que detecta celo entre los 18 y los 25 días desde que yo la inseminé, como la foto muestra acá. Les mostré la foto de la clase pasada también, que mandaba el macho celador, estimulando el celo en aquellas cerdas que pudiesen presentar signos de celo. Vimos también cuáles eran los signos de celo. Y eso se hace entre los 18 y 25 días de edad. Se hace en cerdas que sí fueron inseminadas y se hacen cerdas que sí fueron inseminadas para saber cuál de ellas tuvo una falla reproductiva, cuál de ellas perdió su inicio de gestación, ¿ok? Cuál de ellas no hizo una implantación correcta o no realmente fecundó o no realmente tuvo una supervivencia embrionaria buena. Entonces, entre los 18 y los 25 días de edad ocurre esta detección de celo o chequeo gestacional como primera etapa con un macho celador y luego se hace entre los 30 y 35 días con un ecógrafo o un ultrasonido a nivel de la última tetilla para ver si hay preñez y si esto es positivo, la cerda sigue en observación hasta alrededor de los 60 días donde ya visualmente y con la práctica que tiene la gente en los criaderos puede detectar una cerda o una guata, le llaman ellos, de cerda preñada. Y todos estos 3 puntos son importantes para poder asegurar una correcta preñez, porque si esto no lo hacemos, puede ser que estemos alimentando una cerda considerando que está en periodo de gestación, van a ocurrir las 16 semanas allí, la vamos a llevar a la sala de parto y no va a parir, porque nunca estuvo preñado. Entonces, y además, pues, como nunca estuvo preñada, perdimos todos los celos que presentó después. Entonces, por eso es importante hacer estos chequeos gestacionales para hacer un correcto uso y ser eficiente en el desarrollo de una cerda en un criadero. Vamos a empezar a hablar de fallas reproductivas. Como les mostré, les comenté hace un rato atrás, la implantación
tiende a desarrollarse entre el día 14 al día 30 después que ocurrió la inseminación. Hay cerdas que pueden mostrar fallas reproductivas con retorno de acero de forma regular o irregular. Decimos que la cerda tuvo una falla reproductiva y un retorno a celo de forma regular cuando presentó un celo a los 21 días o a los 18 días o a los 15 días. Si a los 15 días está expresando celo o vimos algunas manchas, por ejemplo, en la parte posterior de donde está ubicada la cerda, de su cuerpo, digamos, podemos sospechar de que abortó. Y pasamos al macho y confirmamos que expresó celo. Si expresó celo significa que tuvimos una falla reproductiva de ítem regular. En cambio, si a los 28 o 30 días pasamos el ultrasonido y la cerda, y pasamos un macho también, el ultrasonido fue negativo, que hacemos este chequeo acá a los 30 días, y pasamos un macho a los 30 días para confirmar y la cerda presenta celo, significa que la cerda abortó y presentó un celo de forma irregular. Entonces, durante los primeros 30 días existe un riesgo de reabsorción o muerte embrionaria. ¿Por qué? Porque recordemos que la implantación del embrión comienza el día 14 y se puede desarrollar hasta el día 30. Entre el día 30 al día 40 aproximadamente ocurre la mineralización, en donde el embrión ya está implantado, está más pegado de forma un poco más firme al cuerpo del útero y ahí comienza a generar la mineralización de este para tener más seguridad y el desarrollo de su gestación. Entonces, aquí también pueden ocurrir fallas, pueden ocurrir abortos que son más visibles. Hay más secreciones, por ejemplo, que se pueden acompañar de secreciones y eso lo puede detectar una persona que trabaja o que está revisando diariamente los animales. También de los 30 días adelante puede ocurrir la fase de momificación, que básicamente en el nacido total, como bien dijo unos compañeros, consideraba lechones que nacían vivos y lechones que nacían muertos. Y de esos lechones nacidos muertos pueden hacer un nacido muerto formado, normal, solamente que murió quizás en el canal de parto, pero también a veces vienen lechones que vienen momificados, que no se alcanzaron a desarrollar. Algo ocurrió durante el periodo de gestación, que tiende a ocurrir desde los 30 días de gestación en adelante, y al final termina el parto con un lechón pequeño, que puede tener, no sé, desde 10 hasta 20 centímetros, pero macerado su tejido. A los 70 días de gestación, los lechones se hacen inmunocompetentes, es decir, toda infección que pueda ocurrir durante la gestación, el lechón puede empezar a generar anticuerpos para esa infección y al momento del parto, si yo sospeché de algo, le tomo una muestra a ese lechón de sangre y si el anticuerpo y si encuentro positividad al anticuerpo, significa que la infección ocurrió durante este periodo de 70 a 114 días. ¿Por qué? Porque en ese periodo el lechón se transformó o tuvo la capacidad de ser inmunocompetente, es decir, pudo generar respuesta a una infección que pudo haber presentado. Hay fallas reproductivas, sin duda, y dentro de las fallas reproductivas hay de origen infecciosa y no infeccioso. Una falla reproductiva puede ser que no presentó celo, por ejemplo, anestro. Repeticiones de celo de 18 a 22 días son aquellas repeticiones de tipo regular. Repeticiones después de los 21 días son repeticiones irregulares y generalmente están asociadas a descarga vulvar, son más indicativas de alguna acción de origen infeccioso. Hay repeticiones de celo entre los 23 y los 28 días. Abortos. Abortos pueden ser no infecciosos. De hecho, los cambios de temperatura, mucho frío o mucho frío en la mañana y mucho calor en la tarde, esos episodios muy extremos o de cambio de temperatura brusco hacen que la cerda reaccione con abortos. Por ejemplo, modificados mayores o menores de 10 centímetros, nosotros los podemos catalogar si están asociados a agentes infecciosos o no infecciosos. No sé si en su clase de reproducción vieron algún agente infeccioso que puede causar momificados o agentes infecciosos que pueden causar abortos en cerdos.
Para la gente que está pendiente aún. ¿Qué agente infeccioso pueden conocer ustedes que puede causar aborto o que puede causar momificados en cerdos? No recuerdo yo, profe. Yo tengo Era virus en la mente, profe. leptospirosis. Ok, leptospirosis es un agente infeccioso que causa aborto. Ok, La influenza, profe. Profe, brucelosis también. brucelosis, influenza. ¿Influenza en qué sentido? ¿Alguien mencionó influenza? Yo, la ¿Ya? mayorita. ¿Ya? La enfermedad. Los cerdos son bien conocidos por padecer, creo que 2 tipos de influenza. O 3. Sí, No recuerdo bien. pero a diferencia de los otros agentes que mencionaron los compañeros, leptospira, brucela, son agentes que sí tienen impacto a nivel reproductivo. O sea, tienen replicación a nivel reproductivo, pero la influenza no. No afecta a nivel reproductivo, afecta a nivel respiratorio, pero sí causa aborto. De hecho, tengo un caso clínico que les voy a mostrar más adelante que fue ocasionado por influenza y que sí causó aborto. Entonces, me gustaría que pensaran por qué influenza, que es un agente respiratorio, puede causar aborto en la cerda. ¿Qué piensan? ¿Qué hipótesis pueden tener ustedes, médicos veterinarios, cuarto año, de por qué un agente respiratorio puede causar aborto en una cerda? Puede ser por la hipoxia que se genera. Ok, hipoxia. Uno cuando tiene problemas respiratorios tendría que ser muy grave, digamos, el cuadro de influenza. Y el cuadro de influenza en los cerdos tiende a ser como lo humano, que dura 5 a 7 días y es autocontrolado. Es decir, a nosotros andamos con un poco moquillentos, con congestionado un par de días, pero después ya se nos quita. Hipoxia sería hipoxia si fuese un cuadro de influenza grave. Sí, puede ser, pero no es frecuente. Es que en el caso de que sea grave, también puede avanzar la infección a neumonía y alterar hasta el sistema nervioso. Está el sistema nervioso, el virus influenza, dices tú, Sí, la infección. la infección por el virus influenza. Sí. Generalmente el virus influenza tiende a replicarse en las células epiteliales del tracto respiratorio. No llega, no hace viremia, como otros cerdos, como otras enfermedades que mediante viremia sí puede llegar a diferentes órganos. Como es vía respiratoria, vía aerógena, generalmente solo se queda a nivel del tracto respiratorio. Mm. ¿Podría ser, profe, que el mecanismo compensatorio del organismo altere el tema de la gestación? Sí, una hipótesis muy válida. ¿Y a qué mecanismo compensatorio del organismo te refieres? A ver, Profe, puede ser por la el- fiebre. Bien, muy bien. La fiebre. La fiebre es un mecanismo compensatorio que de cualquier organismo vivo, mamífero principalmente, o, animal, humano, que tenemos, ¿no es cierto?, cuando tenemos alguna infección. El organismo trata de reaccionar mediante la fiebre para tratar de controlar esta infección que tenemos. Y en el caso y pasa lo mismo en las mujeres, si alguien tuviese fiebre y está en etapa de gestación, el cuerpo puede reaccionar mediante un aborto, porque entiende que existe una infección y en esa infección básicamente la quiere controlar mediante aumentando la temperatura corporal y resguardando los órganos vitales. Y en este caso, la gestación o los lechones, en este caso, en el caso de la cerda, no es vital. Así lo entiende el cuerpo. Por lo tanto, trata de expulsar eso. Y sí darle prioridad a un corazón, al resto de los órganos que son más vitales. Pero sí, efectivamente, la virus influenza afecta a los cerdos y cuando afecta a un hato reproductivo, a las cerdas en gestación, generalmente ocasiona fiebre. Y ese aborto,
en esa cerda puede ser tanto en el primer tercio de gestación, en el segundo tercio de gestación o en el tercer tercio de gestación, dependiendo de dónde ocurra la infección del virus influenza, donde la pille, digamos, en el periodo de gestación puede ocurrir. No así leptospira. Leptospira tiende a caracterizarse por afectar a uno de los tercios de gestación. ¿Cuál sería? La persona que mencionó leptospira. ¿Se recordará en qué periodo de gestación es más frecuente encontrar una afección por leptospira? ¿O alguien más de los compañeros? Yo lo mencioné, pero no me acuerdo, profe. Compañeros, futuros veterinarios, leptospira causa problemas reproductivos. ¿Cuándo? ¿En qué etapa de la gestación? ¿Nadie se acuerda? No. Lo más frecuente es que cause falla reproductiva casi al final de la gestación. De hecho, leptospira puede ser el causante de tener un número de nacidos muertos mayor. Si yo tengo un grupo de cerdas que están pariendo y están pariendo muchos nacidos muertos, puede ser que esos nacidos muertos estén asociados a la infección por leptospira. Que los criaderos, básicamente la leptospira puede estar frecuentada o ocasionada por plagas como ratones. Si no se controlan plagas, en los criaderos sí se hacen control de plaga, pero personas que tengan cerdos y no se controlan, por ejemplo, los ratones son portadores de leptospira. Y la leptospira en una cerda gestante va a ocasionar abortos o bien infecciones que se pueden traducir en nacidos muertos al parto. Y dentro de los momificados está el parvovirus. El parvovirus también afecta a los perros, ¿verdad? Y en el caso de los cerdos, el parvovirus porcino causa falla reproductiva y en este sentido se expresa mucho con cerdos momificados, porque ocurre la infección durante el periodo posterior, generalmente ocurre la infección posterior a los 30 días, y ahí comienza, cuando ocurre la infección, visualmente se ven que aumenta, por ejemplo, el número de nacidos momificados al parto, y más de lo normal. Y cuando ocurre más de lo normal, empezamos a sospechar de agentes infecciosos y uno de ellos principales es el parvovirus. Otra agente infecciosa también puede ser el circovirus porcino. No sé si lo vieron en su clase de infecciosas, de enfermedades, pero el circovirus porcino tipo 2 es un agente que está en todos los cerdos, en el 100% de los cerdos del mundo, y causa problemas reproductivos también. Hoy día está muy bien controlado con vacunas y qué sé yo, pero si no fuese por vacuna, sí es otra causal. Y también ocurre mucho que existen coinfecciones, tanto parvovirus más circovirus, y eso sí genera falla reproductiva importante en rebaños grandes. Hay agentes de falla reproductiva no infecciosas, por ejemplo, y acá vemos un recuadro que nos muestra, por ejemplo, fallas reproductivas o retorno a celo de tipo cíclicos o regulares, acíclicos, irregulares y aquellos que le llamamos tardíos. Junto con ello también vemos una tabla que nos indica cuáles son los signos, por ejemplo. Entonces, dentro de las causales, muy bien, como dijeron ustedes, está la leptospira, por ejemplo, que tiende a causar signos tardíos, por ejemplo, abortos, nacidos muertos, leptospira, parvovirus, que empieza la infección aquí cerca de los 25, 38 días y hacia adelante, y se puede traducir en abortos o momificación. O sea, si yo tuviese en muchos casos momificación dentro de los agentes infecciosos, yo sospecharía principalmente por parvovirus, por ejemplo. Sería el primer agente que tendría que mirar. Auyeski, hoy día no tenemos en Chile. Pierce, no sé si lo han escuchado, síndrome reproductivo respiratorio porcino en sus clases. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe. ¿Alguien sabe cuál es la condición de Chile para Pierce? ¿Existe en Chile? ¿No existe?
No recordamos, profe. Ah, usted habló en representación de todo el curso. Muy bien. El PIRS era una enfermedad exótica y bueno, el PIRS es una infección viral que solamente da a los cerdos, ¿ok? No es zoonótica, no nos afecta a nosotros ni a otras especies, solamente el cerdo. Y un agente viral que entró al país en el año 2000 y el año 2007 Chile fue el primer país que declaró una enfermedad exótica y por lo tanto declaración obligatoria para frente a OIE. Y la declaró o fue declarado por OIE como erradicación de esta enfermedad el año 2007. Y hasta esa fecha Chile había sido el único país que ha podido erradicar esta enfermedad. Y es una enfermedad difícil de erradicar porque básicamente cuando afecta a a las granjas productoras de cerdo, la forma o la forma más precisa o más útil, digamos, para erradicar es dejar de producir cerdo. Es decir, hacer vacío sanitario, le llamamos, que básicamente es dejar de montar las cerdas para que las cerdas dejen de parir. Y si dejan de parir, el virus no va a encontrar a quién infectar. Y si no encuentra a quién infectar, el cerdo se empieza a autolimitar hasta desaparecer en el sistema. No puede volver a infectar a una cerda adulta que está en el sitio 1 porque ya se reinfectó. Y esa cerda ya tuvo su anticuerpo, por lo tanto no puede volver a infectar. El cerdo sobrevive en un sistema porque hay lechones que nacen todos los días, que nacen todas las semanas, y por lo tanto hay animales susceptibles y se infecta. Y así se mantiene el sistema productivo. Entonces la forma de erradicar la enfermedad es dejar de producir lechones. Pero obviamente el dejar de producir lechones me genera una consecuencia de dejar de tener un flujo de dinero todas las semanas y un problema económico importante. Si la empresa no tiene la espalda financiera, no es fácil hacerlo. Pero en el caso de Chile, como eran pocas empresas, y las afectadas también hicieron buen control, etcétera, hubo ahí un trabajo junto al SAC y en la industria privada para poder ponerse de acuerdo y poder hacer esta erradicación. Entonces se erradicó y desde el punto de vista de impacto productivo que tiene esta enfermedad enorme. En otros países yo les puedo mostrar papers que genera enormes pérdidas, millones y millones de dólares que genera pérdida desde el punto de vista de que hace inmunodeprime al cerdo y eso lo hace susceptible a otras infecciones, tanto en recría y en gorda. Si se van muriendo o van dejando de tener una velocidad de crecimiento alta, por lo tanto la gente va gastando más dinero en poder producir un cerdo que esté infectado con PIRS. Y eso Chile lo pudo erradicar hasta el año 2013, en donde yo andaba trabajando en otras empresas, me llaman a visitar una granja y no se me olvidaba porque entré a una granja, a un pabellón de gestación, donde habían 600 cerdas y todas las cerdas estaban con partos prematuros. En gestación, con 90 días, con 80 días de gestación, estaban pariendo ahí en los edificios de gestación. Lechones pequeñitos, habían cerdas que tenían problemas respiratorios, con tos y mucha fiebre. No todas con fiebre, orejas azules. Entonces sospechamos del caso influenza. No sospechamos todavía de PIRS porque era una enfermedad exótica en el país para esa época. Tomamos muestras, salió positivo de influenza, me recuerdo, y después también tomamos muestras para PIRS, serología, y salió positiva la serología. Y ahí nos dimos cuenta que había ingresado una enfermedad otra vez al país. ¿Por qué ingresó? Hay muchas hipótesis. Cuando veamos la clase de enfermedades seguramente vamos a profundizar cuáles son las rutas de transmisión o cómo haber ingresado al país. A la fecha, la enfermedad todavía no se puede erradicar del país. Recordemos que Chile, una de las características que tiene es que es un país productor de cerdo, pero para exportar. Y hay países que nos prohíben exportar si somos positivos a esta enfermedad. De ahí la importancia de la industria de poder erradicarla, pero a la fecha no se ha logrado todavía. Granjas se empezaron a contagiar desde el 2013 a la fecha. Hubieron hasta 5 granjas contagiadas. Hasta hace un mes atrás quedaba solamente una granja positiva a esta enfermedad. Y hace 3 semanas atrás salió otra granja positiva a esta enfermedad. Y esta granja lo que está haciendo hoy día es dejar de inseminar cerdas. ¿Para qué? Para poder erradicar la enfermedad de su sistema, de su granja. Pero otra vez, el viento, los camiones son rutas de transmisión. Por lo tanto, acá si la bioseguridad de una granja no es alta, se puede contagiar con diferentes enfermedades como una
de ellas puede ser el PIRS. El circovirus es algo que no se ha podido erradicar, es muy difícil, pero hoy día existen vacunas y funcionan muy bien para el control de esto. Infecciones urogenitales, es muy frecuente y muy difícil de poder clínicamente de identificar si una cerda está teniendo falla reproductiva por alguna infección a nivel reproductivo o genital o urinario, porque básicamente se puede expresar con descargas. Y esa descarga es difícil en la granja identificar si viene del tracto reproductivo o urinario. Influenza, como un compañero lo mencionó acá, puede afectar en todos los periodos de gestación y básicamente se traduce en un aborto. Erisipela es muy poco lo que se ve en granja, en hembras, digamos, porque existen procesos de vacunación que tienden a funcionar bastante bien. Fallas reproductivas o eliminación de hembras, como les comenté en la clase pasada, puede ser por cojera. Una cerda que está con problemas de cojera, movilidad, no va a comer, no se va a parar a comer, y si no va a parar a comer, comienza a perder condición corporal y con ello puede finalizar con aborto. Esos problemas de cojera pueden ocurrir por esto. Pisos húmedos, en donde muy resbaladizo, que las cerdas finalmente se pueden abrir de patas cuando van caminando, no se sujetan bien del suelo, de la superficie, y se pueden fracturar o bien terminar con cojeras. No sé si han escuchado ustedes las micotoxinas, por ejemplo. Las micotoxinas son metabolitos de hongos que se producen en diferentes granos. Y como ustedes saben, uno de los granos que más se utilizan para la comida de los cerdos es el maíz. Y el maíz, que también lo comemos nosotros, ¿verdad? La comemos como un choclo, como una huma, por ejemplo, generalmente está con mucha micotoxina. El trigo, donde nosotros comemos pan, también tiene micotoxina. Para el caso humano, solamente como dato, generalmente lo que se mide es la aflatoxina. Pero como pueden ver, existe la toxina T2, la vomitoxina, la ergotamina, la seralenona, son algunas de ellas, porque existen 300 o 360 tipos de micotoxina. Pero las que más se estudian son este grupo: la aflatoxina, la toxina T2, la vomitoxina, ergotamina, la seralenona. Todas ellas tienen un efecto a nivel diferentes efectos y diferentes consecuencias. En el caso humano, la alimentación humana, especialmente la leche o el agua, lo que se mide básicamente es la aflatoxina, pero el resto de las micotoxinas no se produce, no se mide, digamos, con frecuencia en los humanos. Se pueden hacer investigaciones, pero no es algo análisis rutinario. Y eso que nosotros comemos materia, insumos vegetales. ¿Qué se ve en granja o que se mide mucho? Básicamente las deoxinivalenol, que es la vomitoxina, la DON, cuando afecta a las cerdas, genera rechazo al alimento, y obviamente si genera rechazo al alimento, la cerda no come, baja peso, y eso obviamente se puede traducir en un aborto. Eso pensando que llega, no sé, llegan 1 tonelada de maíz, esa tonelada de maíz ingresa a la fábrica de alimentos, se produce ese alimento para gestación, por ejemplo, para todo un grupo de gestación, y todo ese grupo de gestación come un alimento contaminado con esta micotoxina. Ergotamina básicamente puede afectar a los lechones o a las cerdas, y esta sí puede producir problemas de irrigación. Generalmente lo que se ve en granjas son orejas con necrosis de oreja, o zonas distales, colas también, porque genera problemas, genera isquemias. Y otra micotoxina que es importante es la seralenona, la CEA para los amigos, que sí tiende a tener un impacto altísimo a nivel reproductivo. Y básicamente genera un hiperestrogionismo en cerdas primeriza, puede generar pseudogestación, no presentación de celos, mortalidad embrionaria y baja deseo sexual o reducción del libido. En lesiones, por ejemplo, si vemos cerditas jóvenes, vulvovaginitis, hipertrofia del útero, aumento de la progesterona sérica. De hecho, es muy frecuente que, por ejemplo, cerditas de 21 días o de recría de 28 a 30 días de edad que están en recría comiendo alimento que trae maíz y que puede venir contaminado con esta micotoxina, se le ve su vulva rojita, roja e inflamada. Entonces,
Visualmente la gente identifica al tiro que hay un maíz que está contaminado con esta micotoxina, y eso obviamente me genera problemas. Pero son micotoxinas que se monitorizan generalmente en producción. Otra vez, no así en humano. Se lo dejo para que piensen. Daños vulvares, importante en una hembra reproductora. Descargas, como la visualizan allí, descarga un poco purulenta. Esa descarga purulenta, por ejemplo, una persona que la ve en granja no sabe si viene del aparato urinario o del aparato reproductor. El tema es que si la ve así y estaba gestante, lo más probable es que abortó. Esta otra cerda que está, en este caso, está recostada en el piso, en su jaula, en su espacio, y tiene esta secreción. La gente le llama SPA, secreción purulenta abundante. La registran así. Entonces el veterinario cuando ve esto y ve que los indicadores están aumentando, significa que hay un grupo de cerdas alto que está generando o está teniendo problemas reproductivos como falla reproductiva. Este es un caso que les mostré, o que les comenté hace un rato atrás, de un caso clínico que ocurrió en una granja de cerdas, de 3.000 cerdas, en donde muchas de ellas empezaron a abortar. Entonces acá se visualiza la placenta y también se visualiza algunos lechones pequeñitos que están en formación ya. Y básicamente acá también la cerda que está en su jaula abortó, obviamente. Aquí le vemos la cara, tiene secreciones oculares. No sé si alcanza a ver, pero también tiene secreciones nasales. Y acá tengo un video, pero no sé si lo pueden escuchar. Ay, espero que funcione. ¿Lo escucharon? ¿O se escuchó? No, profe, yo no escuché. ¿No lo escuchó? Bueno, pero básicamente, bueno, si no se escucha, una lástima, pero lo que quiero mostrarle acá es que la cerda está estornudando y está con secreción ocular y estornuda. Secreción nasal. Esta cerda obviamente tenía un problema respiratorio, secreción nasales por fiebre, o sea, oculares por fiebre, y generalmente se puede asociar, en este caso se diagnosticó influenza. Y obviamente causó fiebre y eso era el que ocasionaba la mortalidad o la falla reproductiva como el aborto. Entonces, durante la gestación, yo necesito mantener un ambiente que esté confortable para el caso de la cerda adulta, que está entre 16 y 25 grados. Cuando tengo edificios que están sobre 30 grados, la mortalidad embrionaria durante el primer tercio es seguro que va a ocurrir. La humedad también afecta mucho. Hay cerdos que se producen, no sé, en el trópico, por ejemplo, y que si la humedad no se controla bien, el calor que va a sentir esa cerda va a generar también un aborto. Esta es una foto de un edificio, por ejemplo, que está dividido por salas. Ahí tiene una puerta, por allá tienen otra puerta. Entonces todas las cerdas que ingresan a esta sala de maternidad son de un flujo o de una semana productiva. La otra semana ingresan acá, etcétera. ¿Qué sugerencias se hacen en gestación? Se revisa diariamente, agua disponible, se ordena obviamente de acuerdo a la fecha probable de parto y todo un tema de registro. Esta foto, lo que les quiero compartir es la categoría de cómo se define la alimentación de una cerda. Por ejemplo, una cerda que está flaca se le da hasta 3,5 kilos, una cerda que está normal se le puede dar 2 kilos, 2,3 kilos de alimento al día, o una cerda gorda, 1,8 kilos al día aproximadamente. Las hembras flacas que llegan o que llegan en esta condición cercana a un 2, por ejemplo, categoría 2, se da alimentación mayor, harta, para poder recuperar su condición corporal hasta los 30 días de gestación, para evitar que ocurra alguna pérdida. Sabemos que existen gestaciones en jaula, gestaciones en corral, tienen sus ventajas, sus desventajas. Esto se empezó hace 3 años. La industria, hay varios estudios que muestran sus pros. Se pensaba que una gestación en corral iba a generar o iba a impactar en la prolificidad, porque una gestación en corral iba a tener más contacto cerdas con cerdas
y eso puede terminar en pelea, y esas peleas finalmente pueden ocasionar abortos. Por lo tanto, una de las cosas que se estudió mucho fue qué esperar de esto. Sabemos hoy día, por ejemplo, que las cerdas que finalizan su periodo de gestación en esta jaula y se van a maternidad, tienen que irse 2 a 3 días antes de la fecha probable de parto. O sea, yo la inseminé hoy día y empiezo a contar 114 días para arriba, hacia adelante, y determino o planifico su fecha probable de parto. Entonces, cuando esté próxima a ese parto, yo la saco de esta jaula y llevo a la sala de maternidad. Y estas jaulas se tienen que lavar, desinfectar, ¿ok? Una foto de gestación, bueno, se la mostré, me parece que en la primera clase, pero básicamente acá las cerdas es un mix, tienen una jaula donde ellas van a comer, nadie les quita su comida, pero una vez que terminan de comer, ellas pueden salir a hacer vida social con las otras cerdas y moverse. Eso es lo que se sospechaba o que se apuntaba de que una gestación así podían pelear, y si estaban peleando, una de ellas podría abortar, o las que se ven afectadas. Esta es una foto de un criadero que está en Temuco, hace gestaciones también en corral, pero este es un sistema un poquito más artesanal, por decirlo de alguna forma, en donde están todas las cerdas en un corral gigante, digamos, caminan, pero acá, por ejemplo, el control de alimentación no es el adecuado, porque no tiene un sistema de alimentación adecuado que permita que cada cerda coma de acuerdo a su condición. Y como no hay un sistema que restrinja la alimentación de acuerdo a la condición de cada cerda, lo que hacen es que cada cerda puede comer más de lo que necesita, o de lo que debería comer de acuerdo a la condición corporal. Y eso hace que se engorden, por ejemplo. Lo mismo, cerdas, el pabellón gigante, una cama de paja de trigo, y cerdas que obviamente están identificadas con su arete, digamos, con una fecha probable de parto, y tienen que estar atentas a identificarlas y sacarlas antes de la fecha probable de parto para que no finalice su parto allí en gestación, obviamente, y lo ocurra en maternidad. Entonces acá hay una canal, por ejemplo, de ese, y pasa una persona o dos personas con un saco, le va echando la comida acá y todas se acercan a comer, pero obviamente no comen de acuerdo a su condición corporal. Están felices. Este es un poco la foto que les mostré de alimentación electrónica, en donde pasaban por un sector que era identificado con un chip y ingresaban y les caía la comida que ellos corresponde. Lo mismo, básicamente el concepto es lo mismo, zonas colectivas para poder para poder hacer una gestación social, no en jaula. La foto que les mostré de un criadero en Chile, que fue el primero que partió, con la identificación del chip, ingresan, comen y de acuerdo a la condición que tienen. Y nadie las molesta. Y una vez que comen, salen y dan otra vuelta. Algo mucho más artesanal de una granja en Ecuador que me tocó visitar hace un tiempo. Y obviamente como está en el trópico, acá el clima es muy diferente. Las instalaciones son muy precarias, por decirlo de alguna forma. A ver si funciona este video. Cerdas que están en jaulas fueron inseminadas. Ven una línea, acá hay básicamente 100 cerdas para allá, que están inseminadas con su sachet finalizado, los registros, los comederos, una gestación en jaula y la gestación en corral. Que pueden comer, van a conversar con la amiga, caminan para allá, para acá. Manejo sanitario, las vacunas son muy importantes en este periodo de gestación porque van a ser el medio mediante el cual pueden entregar toda la inmunidad a los lechones. Por lo tanto, vacunas que sí o sí son consideradas: parvovirus, Escherichia coli, Leptospira, Clostridium perfringens, tanto el tipo A como el tipo C. Algunas veces granjas hacen vacunaciones contra Actinobacillus pleuropneumoniae, APP, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, circovirus, y vacunaciones contra influenza. También se hacen con diferentes programas de vacunación, pero se aplican. El feedback es básicamente una retroalimentación
que lo que busca es estimular al sistema inmune de una cerda. Por ejemplo, una cerda nueva que tiene baja inmunidad le traspasa también baja inmunidad a sus hijos y esos hijos pueden presentar diarrea los primeros días de vida. ¿Por qué? Porque su mamá les transmitió muy poca inmunidad. Y como tiene muy poca inmunidad, la primera manifestación de un lechón con poca inmunidad en maternidad es diarrea. Entonces lo que hacen acá, cuando hay agentes que están causando diarreas y no son controlados por vacuna, lo que hacen es macerar intestinos de lechones muertos, por ejemplo, y se lo regresan y se lo dan a una cerda que está en gestación, para que esa cerda pueda desarrollar inmunidad frente a los agentes que lleva ese macerado. Eso es el feedback, tanto con intestinos como con heces. Otra vez, lavado y desinfección de jaula, en este caso la bioseguridad es muy importante porque otra vez el sitio 1 define la salud del sistema productivo, del flujo del sistema productivo, por tanto, tiene que haber buena salud, tiene que haber buena bioseguridad, el control de la carga microbiana se hace mediante los lavados y la desinfección. Un lavado y desinfección no va a ser bueno si no tenemos un correcto secado. Agentes que se utilizan, amonio cuaternario, cloraldeído, agentes oxidativos para desinfección. La Francisca nos pregunta sobre el feedback. ¿Sirve para darle inmunidad a la cerda? Claro, claro que le sirve para darle inmunidad a la cerda. De hecho, la inmunidad de la cerda, cuando ellos se enfrentan al feedback, el organismo que desarrolla la inmunidad es la cerda, porque es la cerda quien está recibiendo esta inmunidad o este feedback y vía calostro luego se lo transfiere a sus hijos. Juan había hecho un comentario, no lo había leído, que hace referencia a la peste porcina africana. De notificación, sí, es de notificación y vamos a tocar madera porque hoy día no tenemos y esperamos no tener peste porcina africana porque ahí sí que la industria se va a quiebrar. Bien, preguntas, comentarios respecto a la clase de hoy. Espero que haya quedado claro la clase de hoy. Si no tienen preguntas o comentarios, la clase la subo y bueno, hasta el día de hoy ingresaría o sería considerado para la cátedra de la próxima semana.